buscas un celular Samsung en 2025 y no sabes cuál elegir, en este video te contaré sobre los 12 mejores Samsung que podrías comprar este año. Los 6 primeros son modelos gama media y los otros 6 modelos gama alta que te pueden sorprender. Así que si gustas de un buen gama alta bueno, bonito y económico, puedes saltarte al top 6 para descubrirlos. Pero como recomendación, quédate hasta el final porque hay modelos que te podrían sorprender. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Samsung Galaxy A33. El Samsung Galaxy A33 es un celular que salió en el 2022 y que actualmente en los marketplaces de mi país tiene un precio que ronda entre 73 y 87 dólares, aunque todavía puedes comprarlo nuevo por 350 dólares. Sin embargo, por ese presupuesto, es más recomendable que optes por otras opciones. Y aunque no lo creas, más que sorprenderme su precio actual, me sorprende lo rápido del tiempo que ha pasado desde su lanzamiento. Este celular fue lanzado con 4 años de actualizaciones de software y en su momento pensé, qué lejanos estamos del 2026, pero ahora solo falta un año. Si de algo les sirve como consejo, no se olviden de vivir y aprovechar su tiempo al máximo. Respecto a su diseño, puede resultar algo antiguo para algunos, ya que cuenta con un notch en la pantalla, y si bien en su mayoría su material de fabricación es el plástico, los laterales simulan un look metálico mate y el módulo de cámaras de su parte trasera tiene un efecto interesante que refleja la luz y proyecta una sombra, lo que le da una apariencia distintiva y llamativa para mi gusto. Su pantalla es de 6.4 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 90 Hz, y para ser un modelo antiguo, este apartado cumple. Este modelo te ofrecerá todavía buenos colores, ángulos de visión y fluidez, por lo que si consumes contenido multimedia en tu celular, no te defraudará. Asimismo, sus cámaras todavía te darán buenos resultados. El Samsung Galaxy A33 incluye 5 lentes, un frontal de 13 megapíxeles, un principal de 48 megapíxeles, un ultrawide de 8 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles, los cuales a la fecha tienen un correcto nivel de detalles para fotos casuales, sin olvidar que podrás grabar en 4K a 30 FPS. Por otro lado, donde sí decae es en su rendimiento. La potencia es brindada por el Exynos 1280 y 6 GB de RAM, los cuales no están nada mal para un uso moderado. Sin embargo, si planeas jugar videojuegos complejos a una calidad alta, es muy probable que te encuentres con algunos tirones. Y ya hablando de su almacenamiento, este es de 128 GB, el cual se puede expandir hasta 1 TB mediante una micro SD, por lo que por este apartado no tendrás que preocuparte. Al igual que la batería, tiene una capacidad de 5000 mAh, que si bien cuenta con una velocidad de carga de 25 watts, con un uso adecuado, es posible que te dure hasta el final del día. En resumen, puntos positivos: su pantalla, sus cámaras, su batería, su almacenamiento expandible y su precio accesible en el mercado de segunda mano. Puntos negativos: su rendimiento limitado para videojuegos exigentes, su diseño algo antiguo debido al notch en la pantalla y su velocidad de carga de 25 watts, la cual es algo lenta para los estándares actuales. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si estás buscando un celular para realizar tus actividades del día a día y jugar videojuegos casuales, el Samsung Galaxy A33 es una opción interesante en el mercado de segunda. Sin embargo, aunque no lo creas, otra opción igual de llamativa que puedes encontrar a un precio similar es el Samsung Galaxy A53. El Samsung Galaxy A53 fue una de las grandes promesas de la gama media de Samsung. Sin embargo, al estar todavía a la venta el A52s a un precio menor, en su lanzamiento tuvo muchas críticas, pero ahora, 3 años después, ¿será una buena opción? El Samsung Galaxy A53 es un modelo que en marketplaces de mi país puedes encontrarlo entre 90 a 103 dólares, y si bien todavía algunas tiendas lo venden nuevo, pagar 462 dólares actualmente por él no considero que sea lo más recomendable si tenemos en cuenta que en el 2025 existen en el mercado mejores opciones por ese precio. Este modelo cuenta con el plástico como su principal material de fabricación. Sin embargo, a pesar de ello, para mí su diseño es llamativo debido al efecto de su módulo de cámaras, que al igual que el Samsung Galaxy A33 refleja la luz y proyecta una sombra, dándole una apariencia distintiva. Su pantalla es de 6.5 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz, características que
que no tienen nada que envidiar a modelos más actuales. Este dispositivo todavía te seguirá ofreciendo colores intensos, buenos ángulos de visión y fluidez, lo que te dará un buen desempeño si eres un consumidor de contenidos multimedia. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con 5 lentes, un frontal de 32 megapíxeles, un principal de 64 megapíxeles, un ultrawide de 12 megapíxeles y un macro y de profundidad de 5 megapíxeles cada uno. Y si bien ya han pasado 3 años desde su lanzamiento, si no buscas usar este apartado de forma profesional, las fotografías brindadas no te decepcionarán, ya que para redes sociales y fotos casuales, estas tienen una buena calidad y nivel de detalles. Sin embargo, donde sí tropieza un poco es en su rendimiento. La potencia es brindada por el Exynos 1280 y 6 GB de RAM, que si bien no es tan mal para el uso del día a día, para videojuegos exigentes y gráficos altos no te brindarán la mejor experiencia. Así que si lo buscas como un celular gamer, te recomendaría optar por otras opciones. Por otro lado, donde vuelve a destacar es en su almacenamiento y batería. Su almacenamiento es de 128 GB y es expandible hasta 1 TB mediante una micro SD, por lo que no tendrás que preocuparte porque las fotos y videos llenen la memoria del dispositivo. Asimismo, la batería tiene una capacidad de 5000 mAh y una velocidad de carga de 25 watts, que si bien no es la más rápida del mercado, con un uso adecuado no deberías tener problemas para llegar hasta el final del día. En resumen, puntos positivos: su diseño, su pantalla, su apartado fotográfico, su almacenamiento expandible y su batería. Puntos negativos: su rendimiento limitado para videojuegos exigentes y su velocidad de carga si es que estás acostumbrado a una mayor. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si lo encuentras a un buen precio, es una muy buena opción, pero si estos dos primeros modelos llegan a ser muy escasos en tu país, otra opción que puede ser llamativa a un bajo precio es el Samsung Galaxy A24. El Samsung Galaxy A24 es un celular que todavía siguen vendiendo nuevo en mi país, y por $220, desde ya te digo que no es muy recomendable. No obstante, navegando por marketplaces, los modelos de segunda tienen precios que van desde los $96, un precio que para algunos puede resultar interesante. Sin embargo, conozcamos un poco más de sus características. Respecto a su diseño, su parte trasera es de plástico, reflejante y conserva mucho las huellas de los dedos al estar en contacto con el dispositivo, siendo estas dos últimas características algunas que no me gustan, aunque no es muy crítico, ya que con una carcasa se soluciona. Eso sí, al no tener sus cámaras en un módulo, tiene un diseño minimalista, que bajo mi perspectiva le da una apariencia estilizada. Su pantalla es de 6.5 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 90 Hz, siendo características que te brindarán colores intensos, contrastes elevados y movimientos fluidos en las animaciones del sistema. Asimismo, su apartado fotográfico también es uno decente. Este modelo cuenta con 4 lentes, un frontal de 13 megapíxeles, un principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles, los cuales si bien no son para un uso semiprofesional, para las fotos diarias y para las redes sociales da un buen desempeño. Por otro lado, su procesador es el MediaTek Helio G99, el cual va bien para el uso diario y videojuegos casuales, sin olvidar que tiene 128 GB de almacenamiento y 5000 mAh como capacidad de batería, característica que te permitirá llegar hasta el final del día. En resumen, puntos positivos: su pantalla, su apartado fotográfico, su rendimiento para el día a día y su batería. Puntos negativos: su diseño en plástico que retiene las huellas fácilmente y que no está pensado para videojuegos exigentes o un uso intensivo. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Sí, si lo encuentras en buen estado, es un modelo funcional. No obstante, un mejor calidad-precio puede ser el Samsung Galaxy A34. El Samsung Galaxy A34 salió en el 2023, por lo que si se respeta el periodo de actualizaciones, le quedarían 2 años de actualizaciones de sistema y 3 años de parches de seguridad, siendo un punto favorable para aquellos que quieran un teléfono económico que todavía reciba soporte de Samsung. Asimismo, digo económico porque actualmente lo he visto en los marketplaces de mi país entre 105 a $135. Este precio es variable, ya que depende de los accesorios que incluya y el estado del equipo. Respecto a su diseño, su parte frontal no se ve muy moderna, debido a que tiene un notch de gota y marcos gruesos. Sin
embargo, cuenta con Gorilla Glass 5, por lo que tendrás una buena protección en la pantalla, además de un diseño limpio en la tapa, ya que sus cámaras no están en un módulo, y dependiendo de gustos, puede ser llamativo o no. A mí, personalmente, no es que me enamore el diseño, pero no se ve mal. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta o lo ves muy simple? Te leo en los comentarios. Su pantalla es de 6.6 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz, características que vuelven este apartado en uno de sus puntos más fuertes, ofreciéndote colores vibrantes, buenos detalles y ángulos de visión para el diverso contenido multimedia que visualices. Su apartado fotográfico cuenta con 4 lentes, uno principal de 48 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y un frontal de 13 megapíxeles, los cuales te brindarán una buena experiencia. Tus fotografías tendrán un correcto nivel de detalle y gracias a que su lente principal permite grabar hasta en 4K a 30 FPS, tendrás una buena calidad en los videos. Por otro lado, su rendimiento lo da el MediaTek Dimensity 1080 y 6 GB de RAM, quienes otorgan un desempeño correcto para el día a día y videojuegos competitivos, sin olvidar que cuenta con 128 GB de almacenamiento y una batería de 5000 mAh con 25 watts de velocidad de carga, la cual te permite llegar hasta el final del día dependiendo del uso que le des. En resumen, puntos positivos: su soporte de actualizaciones, su pantalla, su desempeño, sus cámaras y su batería. Puntos negativos: su diseño frontal no muy moderno debido al notch y marcos gruesos, y si nos ponemos muy quisquillosos, al ser de plástico no transmite una sensación premium. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Sí, es una buena opción para quienes buscan un celular confiable, con buena pantalla, batería y cámaras decentes. Y si bien no es el más potente, sigue siendo muy completo. Aunque si quieres ir un poco más allá y buscas dar un upgrade, puede ser perfecto para ti el Samsung Galaxy A54. Actualmente, el Samsung Galaxy A54 se puede encontrar en los marketplaces de mi país por alrededor de $190, lo que lo vuelve desde ya en una opción interesante si buscas un gama media equilibrado sin gastar demasiado. Pero claro, hay que ver qué tanto ofrece por ese precio. Respecto a su diseño, no tiene mucho que envidiar a modelos más actuales. Si bien sus marcos en la pantalla son grandes, pudiendo disgustar a algunos, cuenta con Gorilla Glass 5 como protector de pantalla, lo que aumenta la seguridad ante caídas, además de que el material de su parte trasera es de cristal, el cual da una sensación premium en la mano, sin olvidar que al no contar sus cámaras con un módulo, da un diseño simple, que puede favorecer si tienes gustos minimalistas. Asimismo, tiene como principal punto fuerte su pantalla. Esta es de 6.4 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz, la cual te brindará buenos ángulos de visión, contrastes y fluidez, por lo que si usas tu dispositivo para consumir contenido multimedia, no te va a decepcionar. Su apartado fotográfico cuenta con 4 lentes, un principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 12 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y un frontal de 32 megapíxeles. Y si bien el lente principal tiene menor cantidad de megapíxeles que su modelo anterior, este cuenta con un sensor de mayor calidad, por lo que no te preocupes, tus fotos tendrán un buen nivel de detalles. Eso sí, un dato a no pasar por alto es que tanto su lente principal como frontal pueden grabar en 4K a 30 FPS. Por otro lado, le da potencia el Exynos 1380 y 6 GB de RAM, quienes tienen una buena estabilidad para el uso diario de aplicaciones y videojuegos casuales. Sin embargo, si tu prioridad es el poder del procesador para jugar en calidades máximas, sería ideal que evalúes otras opciones. Y ya hablando de su almacenamiento, este es de 128 GB expandibles hasta 1 TB con una tarjeta microSD, por lo que no te limites al tomar fotos, grabar videos o guardar archivos en tu celular. Además, el rendimiento de su batería tampoco es un problema. Gracias a sus 5000 mAh, dependiendo el uso, es posible que te dure hasta el final del día. En resumen, puntos positivos: su diseño con acabado premium, su pantalla, sus cámaras, su almacenamiento y su rendimiento sólido para el uso diario. Puntos negativos: no está optimizado para videojuegos exigentes y su velocidad de carga de 25 watts puede sentirse algo lenta si bien modelos con carga más rápida. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si buscas un celular equilibrado y con un acabado premium, el Samsung Galaxy A54 sigue siendo una buena opción. Pero si quieres un gama media de este año, que si bien no es lo mejor de lo mejor, pero rinde muy bien para lo cotidiano, a un precio
precio accesible, puedes optar por el Samsung Galaxy A16. El Samsung Galaxy A16 fue lanzado como un gama media de entrada dentro del catálogo de Samsung. En mi país, la versión básica de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento se puede encontrar desde $152. Y si bien no es un mal equipo, sí lo considero limitado en rendimiento por ese precio, especialmente si tomamos en cuenta que existe una versión mucho más completa a un precio más asequible del que esperas, la cual es la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, quien tiene un precio oficial de $210. Sin embargo, en lo que va del año ya la he visto varias veces bajar hasta los $188 e incluso con una promoción que incluye cargador de 15 watts gratis, que si bien no es la carga más rápida del mercado, al menos no tienes que gastar extra en un cargador. Y si analizamos la tendencia que hubo el año pasado con el Samsung Galaxy A15, es muy probable que esta versión de la 16 baje aún más hacia finales de año, llegando incluso a los $160. Por eso, si estás interesado en este modelo, atento a las ofertas. Respecto a su diseño, no busca reinventar nada. Bueno, quizás sí, aunque no sé si sea necesariamente un reinvento, pero si algo nuevo hizo fue quitar el jack de audífonos, un punto que sería más crítico si no existieran los audífonos de puerto USB tipo C. Asimismo, su diseño en lo personal me parece poco moderno, debido al grosor de sus biseles y su notch de gota, las cuales son características poco usuales en dispositivos del 2025. Pero esa es mi opinión. ¿Qué te parece a ti? ¿Tiene un diseño llamativo o también lo ves poco moderno? Te leo en los comentarios. Por otro lado, su pantalla es de 6.7 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 90 Hz, siendo especificaciones estándar en la gama media de Samsung, por lo que tendrás colores intensos, contrastes elevados y buenos ángulos de visión para disfrutar de tu contenido multimedia. Ahora bien, pasemos a su apartado fotográfico. Este modelo cuenta con 4 lentes, un frontal de 13 megapíxeles, un principal de 50 megapíxeles, un ultrawide de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles, quienes te brindarán fotografías decentes en condiciones de buena luz. Eso sí, este modelo solo graba en Full HD a 30 FPS, lo cual no es malo, pero sí algo que debes de tener en cuenta si eres alguien que graba mucho contenido o busca más calidad en el video. Y si te preguntas por el rendimiento, lleva el MediaTek Helio G99 y 8 GB de RAM, que si bien no son los más adecuados para jugar en las mejores calidades gráficas, para videojuegos casuales y el uso diario, es una combinación óptima. Y ya hablando de su almacenamiento, como te mencioné al inicio del video, es de 256 GB, expandible mediante una micro SD hasta 1.5 TB, mientras que su batería tiene una capacidad tradicional de 5000 mAh con una velocidad de carga de hasta 25 watts, la cual para un uso cotidiano es posible que te rinda el día completo. Eso sí, no olvidemos que este dispositivo cuenta con 6 años de actualizaciones de sistema y parches de seguridad, un detalle que pocas veces se menciona, pero que marca una diferencia si planeas usarlo por varios años. En resumen, puntos positivos: su predisposición a descuentos, su pantalla, su rendimiento para el uso cotidiano, su almacenamiento, su batería y su soporte de actualizaciones. Puntos negativos: su diseño poco moderno, su calidad de grabación limitada y para algunos el que ya no incluye el clásico jack de audífonos. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Pues depende de la versión que elijas y el precio al que lo encuentres. Por lo menos en mi país, la versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento no la recomiendo, pero si puedes conseguir la versión de 8 GB de RAM y 256 GB a un buen precio, posiblemente estés ante una buena opción calidad-precio de la gama media de entrada de Samsung. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones para la gama media. Sin embargo, si lo que buscas son gamas alta, podemos comenzar por un modelo gama alta antiguo que sigue teniendo un desempeño decente al día de hoy. Así es, hablo del Samsung Galaxy S20 Plus. El Samsung Galaxy S20 Plus es un modelo que salió en el 2020, por lo que actualmente es muy difícil, por no decir imposible, encontrarlo nuevo en tiendas. Sin embargo, reacondicionado de segunda, se puede hallar desde un superprecio competitivo de $188. ¿Qué modelo actual de Samsung podrías comprar por $188? Por lo menos por donde vivo, el Samsung Galaxy A16. Poniéndose la comparativa interesante, ¿vale más la pena apostar por un gama alta de hace unos años como el S20 Plus o es mejor ir por un gama baja actual
igual como el A16. ¿Qué harías tú? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Por mi parte, comenzaré a hablarte sobre las características más resaltantes del S20 Plus. Si bien este apartado es subjetivo, personalmente su diseño me parece poco moderno, aunque en su momento podría haber destacado. En 2025 luce anticuado frente a modelos actuales que apuestan por bordes más rectos y cámaras integradas de manera minimalista, pero eso no le quita que su construcción siga siendo sólida. Con materiales como el cristal de su tapa trasera, sigue dando una sensación premium en la mano, sin olvidar que su pantalla curva mejora el agarre, haciéndolo más cómodo de sostener durante largos periodos. Asimismo, su pantalla es de 6.7 pulgadas, Dynamic AMOLED, Quad HD Plus y de 120 Hz, siendo un punto interesante tener este panel por $188, ya que en este rango de precio es difícil de encontrar un dispositivo actual que brinde tal calidad y fluidez en el contenido. Pero aquí te va una observación: si planeas comprar el S20 Plus, revisa muy bien el estado de la pantalla. ¿Por qué? Porque las pantallas AMOLED suelen degradarse con el tiempo, debido a que los materiales orgánicos que las componen se desgastan, y al estar ya casi 5 años en el mercado, si no tuvo un buen cuidado, puede presentar irregularidades que afecten la experiencia visual, quitándole así gran parte de su atractivo. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con un lente angular y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un lente frontal de 10 megapíxeles, los cuales te brindarán fotos bastante buenas en condiciones de luz adecuadas. Sin embargo, en fotografías nocturnas no esperes resultados espectaculares, pero para el día a día son decentes. Por otro lado, la versión que vi hasta el momento en mi país es la del Snapdragon 865 y 8 GB de RAM. Sé que hay otra versión con el Exynos 990 que, si bien también da un buen rendimiento para el día a día, yo te recomendaría optar por el modelo que viene con Snapdragon, ya que mejora un poco el desempeño en videojuegos y la eficiencia energética, sin olvidar que cuenta con 128 GB de almacenamiento, el cual se puede ampliar hasta 1 TB mediante una micro SD, característica que en los gama alta posteriores se ha ido descontinuando. Y ya hablando de su batería, esta es de 4500 mAh y soporta una velocidad de carga de 25 watts, desempeñándose regular en el uso diario. Para un uso moderado podría durarte hasta el final del día. Sin embargo, para un uso exigente, confirmo que tendrás que llevar tu cargador a todos lados. Ojo, un dato importante que no muchos mencionan es que este dispositivo ya no recibirá más actualizaciones de forma oficial, quedándose en Android 13 y en One UI 5.1. ¿Por qué esto es importante? Porque con el pasar de los años puede que algunas aplicaciones más modernas empiecen a perder compatibilidad, lo que limita su funcionalidad si quieres este dispositivo para el largo plazo. En resumen, puntos a favor: su pantalla, sus materiales de construcción, su rendimiento decente y su almacenamiento ampliable. Puntos negativos: ya no cuenta con soporte oficial para las actualizaciones, posible desgaste de la pantalla y tiene una batería limitada si lo usarás de forma exigente. Entonces, ¿deberías comprarlo? Si estás buscando un dispositivo económico sin importar que sea reacondicionado de segunda, que ofrezca una pantalla de gran calidad, buen rendimiento y una experiencia general premium a un precio muy competitivo, sí. Sin embargo, es crucial evaluar el estado físico y funcional del equipo antes de comprarlo, especialmente su batería y pantalla. Pero, si este modelo llega a ser muy escaso en tu país y buscas uno que cumpla similar a un bajo precio, te puede interesar el Samsung Galaxy S21 Plus, un modelo de Samsung que decepcionó en su lanzamiento, aunque actualmente se encuentra a un precio muy tentador. El Samsung Galaxy S21 Plus es un modelo que salió en el 2021 y se le criticó en su lanzamiento porque traía recortes respecto a su versión anterior, el S20 Plus, siendo las más reclamadas la degradación en la calidad de la pantalla y la ausencia de ampliación de almacenamiento con micro SD, dos características que muchos consideraban claves. Sin embargo, actualmente en el mercado de dispositivos reacondicionados o de segunda puedes hallarlo desde los $200, un precio muy tentador si consideramos que por esa cantidad la mayoría de los smartphones nuevos que encuentras son de gama media o incluso de entrada con especificaciones más limitadas. Por ejemplo, mientras un dispositivo nuevo en este rango de precio ofrece pantalla LCD o IPS con tasas de refresco más bajas, el S21 Plus sigue destacando con su pantalla dinámica AMOLED 2X, 120 Hz y resolución Full HD Plus, lo que lo hace hoy en día muy competitivo, ya que esta combinación te brinda una buena experiencia visual que difícilmente encontrarás en modelos actuales dentro de este presupuesto. Y respecto a su diseño, aunque es uno de hace 4 años, me parece muy llamativo el módulo de cámaras que tiene. Personalmente siento que lo hace muy distintivo. De hecho, me hace asociarlos a esos carros antiguos que siguen viéndose espectaculares incluso en pleno 2025. Su apartado fotográfico cuenta con un lente principal y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un lente frontal de 10 megapíxeles.
lentes, los cuales te brindarán fotografías decentes, cumpliendo bien en tomas con buena luz. Sin embargo, en condiciones de poca luz, los lentes suelen sufrir un poco. Por otro lado, la versión que he visto hasta el momento que venden en mi país es la del Exynos 2100 y 8 GB de RAM. Sé que también hay una versión con el Snapdragon 888, que es un poco más difícil de conseguir, pero si lo logras, sería un golazo, ya que ofrece un rendimiento ligeramente superior en videojuegos y una mayor eficiencia en la batería. Sin embargo, si solo dispones del Exynos 2100, no te preocupes, este procesador sigue siendo bastante competente y es más que suficiente para el uso diario. Adicional a ello, la capacidad de su batería es de 4800 mAh y soporta una carga de hasta 25 watts, siendo suficiente para un día de uso moderado, pero si eres alguien que juega o consume mucho contenido, probablemente tendrás que cargarlo antes de que termine el día. Asimismo, su velocidad de carga rápida sí es un apartado que se queda algo atrás en comparación con los estándares de carga que encontraremos en 2025. Resumiendo, puntos positivos: la calidad de su pantalla, su diseño, su rendimiento y su precio. Puntos negativos: su autonomía limitada si eres un usuario muy exigente y un bajo desempeño en fotografías con poca luz. Entonces, ¿deberías comprarlo en 2025? Si bien no está libre de fallos, si estás buscando un teléfono de gama alta con características premium a un precio asequible, el Samsung Galaxy S21 Plus es una opción que debes considerar, especialmente si lo encuentras a un precio rebajado. Sin embargo, aunque no lo creas, otra opción igual de llamativa que puedes encontrar a un precio similar es el Samsung Galaxy S21 Ultra. Recuerdo cuando el Samsung Galaxy S21 Ultra salió y todos quedamos impresionados por sus cámaras y potencia. Era el teléfono que todos querían tener en el bolsillo, pero aquí estamos en 2025 y la gran pregunta es, ¿sigue siendo tan bueno como lo recordamos? El diseño del Samsung Galaxy S21 Ultra, al igual que el del S21 Plus, es uno que me gusta mucho. Si bien no sigue la tendencia actual de bordes rectos y cámaras integradas de manera minimalista como otros modelos modernos, el módulo de cámaras que integra le da un toque elegante y único. Asimismo, su pantalla tiene una curvatura sutil que mejora el agarre, haciendo que sea más cómodo sostenerlo durante largos periodos. Sin embargo, aunque esta curvatura ayuda a la comodidad, hay que tener en cuenta que el teléfono es algo pesado, por lo que es normal sentir algo de molestia si lo sostienes con una mano durante mucho tiempo. Siguiendo con su pantalla, esta es de sus puntos más fuertes, con un tamaño de 6.8 pulgadas, resolución Quad HD+, tecnología Dynamic AMOLED 2X y una tasa de refresco de 120 Hz, tendrás una experiencia visual muy buena, incluso mejor que dispositivos actuales que rondan su precio. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con 5 lentes, un frontal de 40 megapíxeles, un principal de 108 megapíxeles, un ultra wide de 12 megapíxeles y dos últimos lentes de 10 megapíxeles cada uno, un conjunto que te ofrece una buena versatilidad y fotos decentes. Eso sí, no olvides que con este dispositivo puedes grabar en calidad 8K a 24 FPS y 4K hasta 60 FPS, siendo un punto a favor si eres de capturar momentos especiales con la mayor calidad posible. Por otro lado, la versión que pude encontrar en mi país es la que cuenta con el Exynos 2100 y 12 GB de RAM, la cual sigue ofreciendo un buen rendimiento. Sin embargo, si vas a exigirle jugando videojuegos a una calidad alta, es posible que se caliente si no cuentas con un ventilador externo. Y ya hablando de su capacidad de almacenamiento y batería, estas son de 128 GB y 5000 mAh respectivamente, siendo suficientes para la mayoría de usuarios. Pero, aunque no lo creas, casi me olvido de hablar del precio. Este modelo en mercados de segunda y marketplaces lo he visto rondando entre 200 y 295 dólares. Seguro te estarás preguntando, ¿por qué hay una diferencia tan marcada entre un modelo y otro? Todo depende de la capacidad de almacenamiento, memoria RAM que tenga el dispositivo y si trae caja o no. En el caso para este video, la versión que te comento es la más básica, 128 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM y obviamente sin caja ni accesorios. En resumen, puntos positivos: un diseño que me resulta elegante, una buena calidad en su pantalla, buena versatilidad en sus cámaras y rendimiento sólido. Puntos negativos: su peso le quita comodidad al sostenerlo con una sola mano y en condiciones de poca luz, sus lentes no destacan demasiado. Entonces, ¿deberías comprarlo en 2025? Si buscas una experiencia premium en cuanto a diseño, calidad de pantalla y cámaras, sí, especialmente si lo encuentras a un buen precio. No obstante, hay otro modelo adicional que te puede llamar más la atención, uno que comentaron en un video anterior que no debía faltar en el top. Seguro te debes estar haciendo una idea. En efecto, hablo del Samsung Galaxy S22 Ultra. El Samsung Galaxy S22 Ultra cuando salió tenía un precio aproximado de $1500, pero en la actualidad en el mercado de segunda puedes encontrarlo desde aproximadamente $290, lo cual me sorprende mucho,
comprarlo, porque es una reducción casi del 80% en 3 años. Consejo rápido: si lo compras usado, revisa el estado de la batería, el S-Pen y posibles quemaduras en la pantalla, ya que la tecnología AMOLED puede desgastarse. En cuanto al diseño, este es un teléfono que impone y no pasa desapercibido debido a su tamaño y cuerpo robusto. Sin embargo, si tienes las manos pequeñas, es posible que se te complique el uso con una sola mano debido a esto. Eso sí, no olvidemos que sus bordes son de aluminio y que cuenta con Gorilla Glass Victus Plus para brindar mayor resistencia. Así que si tienes los dedos de mantequilla como yo, es posible que te salven más de una ocasión. Su pantalla es de 6.8 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Quad HD Plus y de 120 Hz, siendo características que te ofrecerán buenos ángulos de visión, detalles elevados y movimientos fluidos. Respecto a sus cámaras, tiene un sistema cuádruple que incluye un lente frontal de 40 megapíxeles, un principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto y periscopio de 10 megapíxeles cada uno, los cuales te brindarán un buen nivel de detalles, balance de colores y equilibrio de luces y sombras, además de ofrecerte una buena estabilización en la grabación de videos y una calidad máxima de hasta 8K a 24 FPS. Por otro lado, su potencia es brindada por el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 y 8 GB de RAM, los cuales garantizan una buena experiencia en aplicaciones del día a día y buenos gráficos para jugar. Eso sí, no dejemos de lado la batería, la cual tiene 5000 mAh como capacidad y 45 watts como velocidad de carga, otorgándote un buen desempeño, que dependiendo el uso, puede rendirte hasta el final del día. En resumen, puntos positivos: su pantalla, cámaras, diseño, rendimiento y precio accesible. Puntos negativos: es grande, pesado y los riesgos que conlleva comprar en el mercado de segunda. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si buscas un gama alta con buena pantalla, cámaras competitivas y un diseño premium por un precio accesible, el Samsung Galaxy S22 Ultra sigue siendo una buena opción en 2025. Pero si estos 4 modelos consideras que son muy antiguos para ti y quieres algo más moderno, una de las mejores opciones de compra actualmente, que combina buenas características a un buen precio, es el Samsung Galaxy S23, un dispositivo que todavía se encuentra con una buena distribución en el mercado. Cuando salió en el 2023 tenía un precio aproximado de $959, pero actualmente es de $615, teniendo una reducción de casi el 36%. Algo que me gusta mucho es su diseño compacto y cómodo en la mano. No juzgo los teléfonos de gran tamaño, pero prefiero los que fácilmente puedo guardar sin hacer bulto. Además de que incluye Gorilla Glass Victus 2 como protector de pantalla, por lo que si tienes manos de mantequilla, es una característica que te puede aliviar al contar con una protección extra. Su pantalla es de 6.1 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X y de 120 Hz, la cual otorga buenos ángulos de visión, un buen balance de colores y una tasa de refresco que se adapta al movimiento que se muestre, brindándote así un menor consumo de la batería. Respecto a su apartado fotográfico, tiene un lente principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles y un gran angular y frontal de 12 megapíxeles, dando un buen nivel de detalles, correcto equilibrio de luces y sombras y un desempeño aceptable en las fotografías nocturnas. En cuanto a su rendimiento, le da potencia el Snapdragon 8 Generación 2 y 8 GB de RAM, siendo una de las principales razones por las cuales se suelen inclinar a adquirir este dispositivo, ya que a muchos usuarios no les gustan los procesadores Exynos y MediaTek, y si bien no es un dispositivo enfocado al gaming, tiene un desempeño correcto. Recapitulando, puntos positivos: su precio, tamaño, pantalla, apartado fotográfico y procesador. Puntos a mejorar: su batería y velocidad de carga, siendo de 3900 mAh y 25 watts respectivamente, la cual tiene una buena gestión, pero si tuviera mayor capacidad y velocidad para cargar, hubiera sido un golazo. Por lo que si eres un usuario que busca un gama alta compacto, con buen apartado fotográfico y rendimiento a un precio reducido, podría ser una buena opción para ti. Sin embargo, si buscas algo un poco más actual, podrías ir a por el modelo que salió en la siguiente generación, el cual es el Samsung Galaxy S24. Iniciemos con el precio, el cual con la llegada del Samsung Galaxy S25 ha empezado a bajar, y si no estás considerando comprar el S25 ni otro modelo de nueva generación, al menos queda agradecerles, ya que con sus lanzamientos, modelos como el S24 bajan de precio para liquidar los stocks restantes, razón por la cual en mi país es posible encontrar el S24 a $790, aunque hace poco vi que la
versión de 128 GB tuvo una oferta por $750 con una tarjeta de banco local. Fue una oferta flash, pero es muy probable que a lo largo del año siga bajando aún más. Asimismo, su diseño no cambia mucho respecto a su predecesor, sigue conservando una estética agradable y gracias a que es compacto y ligero, es cómodo de utilizar con una sola mano. Además, su pantalla continúa con un panel Dynamic AMOLED 2X y 120 Hz, aunque esta vez su tamaño es de 6.2 pulgadas, así que te seguirá otorgando colores vibrantes, buenos ángulos de visión, resolución, intensidad y brillo, cumpliéndote bien para la visualización de contenidos. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con 4 lentes, uno principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles y un frontal de 12 megapíxeles, los cuales dan buenos resultados, con mejoras sutiles en la fotografía nocturna y el procesamiento de imágenes. Ahora, como dato para los fotógrafos más avanzados, puedes descargar la aplicación Expert Raw si realizarás ediciones profesionales. Y llegamos a uno de sus puntos más controversiales, el procesador. Para la mayoría de países, este es el Samsung Exynos 2400. ¿Y por qué digo que es controversial? Porque los procesadores hechos por Samsung han sido polémicos por su historial de rendimiento y eficiencia energética en comparación con los chips de Qualcomm. Sin embargo, en este modelo se tiene un buen desempeño, el sistema es fluido y da una buena jugabilidad si no eres exigente. Por otro lado, su batería cuenta con una capacidad de 4000 mAh y una velocidad de carga de 25 watts, la cual no es muy rápida, pero fuera de ello, tiene un punto muy llamativo. Cuenta con 7 años de actualizaciones de software y parches de seguridad, por lo que hasta el 2031 seguirá recibiendo mejoras y nuevas funciones, siendo perfecto si buscas un celular para el largo plazo. En resumen, puntos positivos: su diseño compacto, su pantalla, su apartado fotográfico, la posibilidad de que a lo largo del año su precio baje aún más, y el compromiso de Samsung con 7 años de actualizaciones de software y parches de seguridad. Puntos negativos: su velocidad de carga y que su procesador sigue generando dudas en cuanto a su eficiencia energética y rendimiento en videojuegos exigentes. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si buscas un celular equilibrado, con buen soporte a largo plazo y un precio cada vez más atractivo, el S24 es una opción interesante. Aunque si quieres ir un poco más allá con la versión Ultra, un modelo que se puede adecuar a ti es el Samsung Galaxy S23 Ultra. El Samsung Galaxy S23 Ultra es un modelo que cuesta aproximadamente $1000 y que todavía cuenta con una buena distribución. Si bien el Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB de almacenamiento y el iPhone 15 de 128 GB están a un precio similar, este modelo ofrece 512 GB y 12 GB de RAM, por lo que si priorizas la memoria, podría ser un apartado que te llame la atención para comprarlo. Su diseño es rectangular, de curvas sutiles a los lados para darle mayor elegancia y un modelo algo grande. En lo personal, no me resulta tan llamativo, ya que prefiero los celulares compactos para realizar mis actividades diarias. Ojo, que no es malo. Si estuviera en casa o en algún sitio del cual no me deba mover de un lugar a otro constantemente, le encuentro mucho uso al tamaño de su pantalla, solo que paro en constante movimiento y por esta razón prefiero la practicidad y comodidad. Su pantalla es Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas y de resolución Quad HD+, la cual te otorgará colores intensos, contrastes elevados y un buen nivel de brillo, además de eficiencia, debido a la adaptabilidad de la tasa de refresco, que puede llegar hasta los 120 Hz. Asimismo, en su apartado fotográfico cuenta con un lente principal de 200 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles, un periscopio de 100 megapíxeles y un frontal de 12 megapíxeles, los cuales tienen un buen desempeño, además de que una característica muy útil es su S Pen, el cual se puede utilizar como control remoto para que la acción de tomar una fotografía sea más sencilla. Y si eres una persona que después editará sus fotografías con algún programa de diseño, recuerda que puedes descargarte Expert Raw para que tus tomas se guarden en este formato. Respecto a su rendimiento, le da potencia el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 y 12 GB de RAM, caracterizándose este modelo por ser fluido, rápido y compatible con casi todo tipo de efectos en videojuegos como Call of Duty, entre otros. Por otro lado, tiene una batería de 5000 mAh y 45 watts como su velocidad de carga, lo que le otorga una buena autonomía. Sin embargo, si vienes de dispositivos con velocidades de carga más rápidas, sentirás que en este modelo es algo lento. Recapitulando, puntos positivos: su pantalla, apartado fotográfico, rendimiento y autonomía. Puntos negativos: su velocidad de carga y
para mí el tamaño de su pantalla, debido a la incomodidad para transportarlo y utilizarlo en movimiento. Entonces, ¿deberías comprarlo? Sí, si te gustan los celulares de gran tamaño, con buen apartado fotográfico para uso semiprofesional, con buen rendimiento incluso para jugar y una correcta autonomía. Pero si todavía estás en duda porque estos modelos tienen un precio un poco elevado, mira el video que aparece a continuación, en donde te comento otros celulares de Samsung con mejor calidad-precio para este 2025. Curioso, dale click y no te los pierdas. Allí nos vemos.